Bueno, la intención de este video es mostrar la dinámica que vamos a manejar respecto a la lectura del mundo entendido como un folder. Esta lectura viene de este libro, es el extracto de hecho es el último capítulo de este libro. Se llama Colapso, porque unas sociedades perduran y otras desaparecen. El autor es Jared Diamond. Y bueno, si quieren se los estaré compartiendo vía electrónica para, por si les gusta o les llamó la atención terminar de leerlo. Ahora, si recordamos, en el libro, el autor nos menciona a lo que a su parecer son los 12 problemas ambientales que enfrenta la humanidad. Con estos problemas que él nos describe, lo que nosotros vamos a empezar a hacer es por cada una de estas situaciones que él identifica, generar el diagrama correspondiente, un diagrama sistémico, donde lo que vamos a estar poniendo son las relaciones de influencia. Típicamente es entre variables, pero ahorita lo vamos a manejar entre situaciones, ¿no? Por ejemplo, el primer problema que él identifica en su libro era la pérdida de los hábitats naturales y empieza a describir una serie de circunstancias que él observa respecto a cuál es la situación por la que se está dando este fenómeno. Por ejemplo, nos menciona la creación de hábitats artificiales como pueblos, como cultivos, como otros hábitats generados por el hombre. También nos habla de la pérdida de servicios ecosistémicos. Este, Nos habla también en algún punto de aquí de este primer punto de la alteración del ecosistema y entonces su mayor propensión a que ocurran fenómenos naturales de desastre, ¿no? Como incendios, sequías, etcétera. Entonces lo que vamos a ir haciendo es empezar a plasmar esto a manera de un diagrama de interrelaciones. Pues vamos a partir de la pérdida de los hábitats naturales, ese como nuestro punto. De ahí, pues lo que nos dice el autor, lo siguiente sería la creación de hábitats artificiales, lo que, bueno, conlleva también implícito un poco la parte del crecimiento poblacional y a su vez la pérdida de los ecosistemas, pues conlleva la reducción de los servicios que estos nos ofrecen. Esto altera los ciclos naturales y vamos a tener un incremento de estos eventos de desastre. Estos, como son ciclos que se están retroalimentando, vamos a estarlos, que se están reforzando, vamos a señalarlos con esta simbología que es nuestra R, dentro de un círculo, de un semicírculo, ¿no? Con la flecha. En caso de que fueran ciclos que más que reforzarse se están descompensando, entonces lo que haríamos será poner nuestra simbología, pero en vez de una R va a ser una B mayúscula, una B de buffer, que es una compensación en inglés. Esto lo vamos a tener que hacer, lo van a tener que hacer para cada una de las situaciones que él identifica, ¿no? La primera era la de pérdida de hábitats naturales. Nuestra segunda situación es la de fuentes de alimento, donde bueno, también hay una disminución de fuentes naturales de alimento disponibles para el hombre, lo que conlleva a creación de nuevas fuentes. Esto genera contaminación y otros efectos como la eutroficación. Esto también implica que haya una selección de los organismos, los cuales a veces escapan, entran al ecosistema y entonces hay también una alteración de estas cadenas tróficas. Eh, Igual, tercer punto, biodiversidad, ¿no? Pérdida de la biodiversidad, una alteración de la cadena trófica. Esto conlleva la modificación de la estructura, la pérdida de los servicios ecosistémicos y también esto en sí mismo pues implica también la pérdida de fuentes de alimento para el hombre. A partir de estos diagramas, o sea, ustedes van a ir haciendo esto para cada una de las situaciones que describe. Harían 12 diagramas en total. La intención es a partir de estos diagramas individuales el empezar a generar un bosquejo general de cómo influyen todos entre sí. Entonces, por ejemplo, en este caso de los tres primeros, yo voy a mencionar ahorita esto como ejemplo, pero ustedes tendrían que hacer este diagrama con los 12 diagramas que obtengan. El primero, que sería la pérdida de hábitats naturales, observamos que
nos está hablando aquí, o habíamos mencionado, identificado la parte también de pérdida de servicios ecosistémicos. Y también en el de la biodiversidad habíamos identificado este como un fenómeno que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a correlacionar estos diagramas que tienen puntos en común. Entonces, por ejemplo, aquí este punto que es un punto común entre ambos, pues lo vamos a relacionar. Vemos también en este diagrama de la pérdida de fuentes de alimento que nos hablaba también, bueno, en el de pérdida de biodiversidad también identificábamos esta circunstancia, ¿no? La pérdida de biodiversidad por sí misma pues implicaba una pérdida de fuentes de alimento en algunos casos. Entonces, esta flechita pues la estaríamos correlacionando con este diagrama. También va a haber puntos que a lo mejor cuando teníamos los diagramas por sí solos no los habíamos terminado de identificar, como cuáles. Por ejemplo, en esta parte de la pérdida de fuentes de alimento habíamos dicho que entonces lo que ocurría también típicamente es la selección de organismos con fines alimenticios, como puede ser, por ejemplo, alguna especie de pez que se empieza a cultivar en granjas piscícolas, pero es común que este tipo de organismos entonces escapen y entonces eh, se ocasiona una alteración de la cadena trófica. Entonces, estas nuevas correlaciones que antes no teníamos, pues también hay que señalarlas. Yo manejé cada uno de los diagramas con un color distinto para el momento de correlacionarlos, pues no perderme entre cuáles ya había seleccionado y cuáles todavía me faltaba terminar de correlacionar. Les sugiero que también hagan eso para que les sea más fácil el terminar de visualizar. Por ejemplo, también aquí la pérdida de fuentes de alimento implica la creación de fuentes de alimento, que a su vez esto pues implica la creación de hábitats artificiales, es decir, fuentes de cultivo, ¿no? Esto entonces lo estaríamos correlacionando con este punto y donde, bueno, entonces tendríamos que, por ejemplo, la disminución de fuentes de alimento implica la creación de fuentes de alimento, que a su vez implica la creación de hábitats, implica a su vez el aumento poblacional que nos lleva a la pérdida de hábitats y bueno, entonces tenemos una mayor retroalimentación entre lo que estábamos observando. Básicamente, bueno, ya cuando ustedes terminen de bosquejar todo esto, pues les va a quedar un poco más estético el asunto, ya va a ser más fácil ir suprimiendo algunos puntos que tienen en común, encontrar nuevas interrelaciones y pues eso sería ahorita lo que estaríamos viendo para esta lectura. Repito, esto tienen que hacerlo con los 12 problemas que el autor identifica que son los que vamos a afrontar o que ya estamos afrontando. Y pues bueno, nada más para concluir, todos los bosquejos ahorita los pueden hacer a computadora, pero el trabajo que me deben de entregar pues sí tiene que estar realizado a mano. Les sugiero que lo hagan a computadora, como vieron es más fácil ir modificando las posiciones de los elementos y ya una vez que tengan el diagrama general, pues ahora sí pásenlo a papel con su propia mano. Cualquier duda, pues ya saben, me la pueden hacer como comentario o mandándome mensaje y pues que se diviertan con esta dinámica.